Trump no participará en las audiencias del impeachment pese a la invitación del Congreso. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. El Comité de Asuntos Judiciales había pedido a la Casa Blanca que decidiera si enviaría representantes del presidente a las audiencias de la nueva fase del juicio político. La Casa Blanca informó este domingo al Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes que no estará representada en las audiencias que comenzarán este miércoles en la segunda etapa de la investigación para el impeachment de Donald Trump que se realiza en el Congreso. No se puede esperar que participemos en una audiencia en la que los testigos están todavía por ser nombrados y mientras permanece no aclarado si el Comité Judicial dará al presidente un proceso justo con sesiones adicionales, dice una carta enviada por el abogado de la presidencia Patsy Pillon al jefe del panel, el demócrata Jerry Nadler. Nadler pidió a la Casa Blanca que decidiera quién representaría al presidente en las audiencias que comenzarán este miércoles, cuando está previsto escuchar de varios especialistas en la Constitución sobre las bases de un impeachment. Más importante aún, una invitación a una discusión académica con profesores de leyes no es un inicio para proveer al presidente con la semblanza de un juicio justo. De esa manera, bajo las actuales circunstancias, no pretendemos participar en su audiencia del miércoles. Esta respuesta se da justo cuando las pesquisas del juicio político en la Cámara de Representantes ingresa en una nueva fase con una audiencia programada sobre las acciones de Trump que podrían constituir ofensas que ameriten dicho juicio. El tema central en las pesquisas de juicio político es si Trump abusó de su cargo para presionar al presidente ucraniano Zelensky con el fin de que investigara al aspirante a la nominación presidencial demócrata Joe Biden y a su hijo, y las acusaciones de que Ucrania intervino en las elecciones estadounidenses de 2016, algo que no se ha demostrado. 2 semanas de audiencia ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja generaron un montón de testimonios, pero aparentemente no consiguieron grandes cambios en el Capitolio, donde ni un solo representante republicano apoyó el proceso de juicio político. Nadler le pidió a Trump y al principal republicano del panel, Doug Collins, que presente su propuesta para finales de la próxima semana. La Comisión de Asuntos Jurídicos se reunirá el miércoles en una audiencia informativa con el fin de revisar los fundamentos constitucionales para el juicio político presidencial y un poco más después podría realizar audiencias en las que los testigos darían su testimonio sobre los tratos de Trump con Ucrania. El mandatario dice que el proceso impulsado por los representantes demócratas es una farsa, en parte debido a que no pudo lograr que sus abogados interrogaran a los testigos de la Comisión de Inteligencia durante las audiencias y testimonios. El panel de inteligencia tiene previsto emitir un reporte de sus hallazgos la próxima semana, que se pretende formen la base de las audiencias en la Comisión de Asuntos Jurídicos y que es responsable de elaborar cualquier justificación para un juicio político con el fin de someter la votación del Pleno de la Cámara Baja. El panel también puede intentar obtener otros testimonios. Nadler tiene la capacidad de rechazar la presencia de testigos solicitados por los republicanos que probablemente querrán convocar a Hunter Biden, hijo de Joe Biden, y al informante anónimo cuya denuncia desató el proceso de juicio político. Siguiendo con las noticias, Macron, Trump y Erdogan tensan el 70 aniversario de la OTAN. La cumbre de la alianza en Londres revela las profundas diferencias entre unos aliados que discrepan sobre el panel de la organización en la geoestrategia del siglo XXI. Amodorrada, en muerte cerebral, obsoleta, la OTAN ha encajado más improperios en los últimos 3 años que en sus 70 años de historia. Y los virulentos ataques no llegan desde el exterior, sino de los principales aliados, Estados Unidos y Francia. Las dos grandes potencias, a ambos extremos del Atlántico, no disimulan su disgusto con la situación de una alianza que esta semana celebra una cumbre en Londres, lunes y martes, en medio de una enorme tensión entre los aliados. La espoleta más peligrosa e inestable es el choque entre Macron y Erdogan, enfrentados por la intervención de Turquía en Siria. Ambiente de funeral más que de cumpleaños. La cumbre de la OTAN esta semana en Londres estaba llamada a ser la conmemoración del 70 aniversario de la alianza y la señal política que, después de Brexit, el Reino Unido seguiría siendo una pieza clave para mantener el vínculo transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos. Pero los preparativos de la cita han revelado que las discrepancias entre los aliados alcanzan cotas inimaginables hace solo unos años y que algunos de ellos, con Donald Trump y Emmanuel Macron a la cabeza, no comparten en absoluto la estrategia de una alianza a la que consideran estancada en un análisis geoestratégico del siglo XX centrado en Rusia como enemigo.
reactivo y demasiado lento a su adaptación a las verdaderas amenazas del siglo XXI. Estamos en un momento tan complicado como apasionante para la historia que se está reescribiendo delante de nosotros, confiesa una alta fuente aliada involucrada en los preparativos de la cumbre de esta semana en la capital británica. Por razones distintas, la pinta de Trump y Macron amenaza a los fastos de Londres. Ambos líderes parecen dispuestos a amargarles el cumpleaños al secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, que se ha visto dessoldado por algunos acontecimientos que pueden poner seriamente en duda la capacidad de su liderazgo. La asistencia del presidente turco Recep Erdogan puede rematar una cumbre que amenaza con convertirse en un símbolo de una alianza más requebrajada que nunca. La espoleta que puso en peligro la cumbre fue la intervención de Turquía en el territorio de Siria. El pasado mes de octubre, una acción unilateral del presidente Recep Erdogan que ha enfurecido a Macron. Desde entonces, el presidente francés ha arremetido violentamente contra la pasividad de la OTAN, cuyo estado describió como de muerte cerebral, y ha llegado a poner en cuestión la ayuda mutua, el principio básico de la alianza consagrando el artículo 5 del Tratado de Washington. Turquía se ha convertido en la bestia negra de París, tanto por su actuación en Siria como en haber adquirido un sistema ruso de defensa antiaérea S-400. Erdogan ha reaccionado virulentamente a los ataques de Macron, a quien espetó el pasado miércoles, que son sus declaraciones que se detonan de muerte cerebral. Stoltenberg se desplazó el pasado jueves a París para intentar calmar las aguas, pero lejos de amortiguar el golpe, el ex primer ministro noruego sufrió en público un chorreo de Macron ante el que apenas pudo reaccionar. Tras el encuentro privado de una hora, el presidente francés, que ese mismo día había encajado la baja de 13 soldados franceses en Malí, cuestionó en rueda de prensa no solo las grandes líneas de la estrategia reciente de la OTAN con Rusia y China como potenciales objetivos, sino también la gestión de las últimas reuniones. Macron aboga por mantenerse con Moscú y Pekín y concentrar los recursos en la lucha contra el terrorismo. El análisis de Macron de que Europa no está mental y culturalmente preparada para un mundo dominado por la competencia geopolítica me parece acertado. Sin embargo, sus sucesivas declaraciones sobre el papel de la OTAN y de la Unión Europea parecen un poco confusas, incluso erráticas, señala Luis Simón, director de la oficina en Bruselas del Instituto Elcano. Él cree que Estados Unidos puede compartir la tranquilidad de París respecto a Rusia, pero duda que Washington vaya a permitir que la OTAN se lave las manos respecto a China, que es el principal problema estratégico de Estados Unidos. La cita de Londres no puede ser solo conmemorativa, advierte una fuente francesa. Debe haber un verdadero debate sobre el futuro de la organización en la que cada grupo de aliados parece tener intereses y prioridades diferentes. Continuando con las noticias, jefe de la ONU advierte sobre el punto de no retorno sobre el cambio climático. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el domingo que los esfuerzos del mundo para detener el cambio climático han sido totalmente inadecuados hasta el momento y que existe el peligro de que el calentamiento global pase al punto de no retorno. Hablando antes del comienzo del lunes de una conferencia internacional sobre el clima de 2 semanas en Madrid, el jefe de la ONU dijo que el impacto del aumento de las temperaturas, incluido un clima más extremos, ya se está sintiendo en todo el mundo con consecuencias dramáticas para los humanos y otras especies. Señaló que el mundo tiene un conocimiento científico y los métodos técnicos para limitar el calentamiento global, pero lo que falta es voluntad política. El punto de no retorno ya no está en el horizonte, dijo Guterres a los periodistas en la capital española. Está a la vista y se precipita hacia nosotros. Los delegados de casi 200 países tratarán de dar los últimos toques a la norma que rigen el Acuerdo Climático de París de 2015 en la reunión del 2 al 13 de diciembre, incluida la forma de crear sistemas de comercio internacional de emisiones que funcionen y compensar a los países pobres por las pérdidas que sufren por el aumento del mar y otras consecuencias del cambio climático. Guterres citó la creencia de la evidencia científica del impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el hombre que ya están teniendo en el planeta, incluidas las temperaturas récord y el derretimiento del hielo polar, pero insistió en un mensaje que era uno de esperanza, no de desesperación. Nuestra guerra contra la naturaleza debe detenerse y sabemos que es posible. Los países acordaron en París hace 4 años limitar el calentamiento global a muy por debajo de 2 grados Celsius, 3,6 Fahrenheit, ideal 1,5 grados centígrados, para fines de siglo en comparación con los tiempos preindustriales, ya que las temperaturas promedio han aumentado aproximadamente 1 grado centígrado.
dejando poco espacio para alcanzar el objetivo más ambicioso. Guterres dijo que las crecientes demandas de los ciudadanos, particularmente los jóvenes, han demostrado que existe un deseo generalizado de la acción climática. Lo que aún falta es voluntad política. Voluntad política para poner precio al carbono, voluntad política para detener los subsidios a los combustibles fósiles, voluntad política para dejar de construir centrales eléctricas de carbón a partir de 2020, voluntad política para cambiar los impuestos de los ingresos de carbono, grabar la contaminación en lugar de las personas. Guterres señaló que unos 70 países, muchos de ellos, entre las vulnerabilidades del cambio climático, han comprometido dejar de emitir gases de efecto invernadero para el 2050, pero también vemos claramente que los emisores más grandes del mundo no están tirando de su peso, y sin ellos, nuestro objetivo es inalcanzable. Si el contenido es a tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentario. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.